Bueno, qué horario difícil, ¿no? Uno no sabe si decir buenos días, buenas tardes, pero bueno, estamos saludando nuevamente a todas, a todos, a todes, eh, y con la alegría de recibir un, un compañero, un amigo, un militante y un funcionario que cuando ejerce la función le da un cierto brillo, así que es un placer recibir a Gabriel Lerner, que es el actual secretario de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación. Eh, Gabriel es especialista en protección jurisdiccional de derechos de niñas, niños y adolescentes. Es docente de la especialización en políticas de niñez y adolescencia de la Universidad de Entre Ríos. Fue secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. También fue secretario de la CEDRONAR. Militó en la Red Argentina No a la Baja de la Asamblea por la Infancia y Adolescencia de Buenos Aires. Fue integrante del plenario de Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el tema que hoy va a desarrollar en conferencia es políticas de CENAF en materia de protección especial, niñas y niños separados de su familia. Gabriel, yo sé que la reseña que di sobre vos es acotada, pero me parece que ahora la riqueza va a estar en lo que vamos a escuchar. Así que bienvenido y sobre todo muchas gracias por tu generosidad por este tiempo que sabemos que no te sobra. Hola, como decía Jorge, uno no sabe si decir buenas tardes o buenos días. Vamos a decir buenos días porque yo aún no almorcé. Quiero agradecer a la FEPRA por esta invitación y también porque lo ponga como presentador y moderador a Jorge Araventa. Es un amigo, un colega por el que tengo un gran respeto, un colega en el tema del compromiso y en el trabajo por los derechos de los niños. Yo soy abogado, no soy un profesional de la salud mental. Digo, gracias por haberlo designado a Jorge, porque esto también me enorgullece. Si esto hubiera sido un ámbito de gente que trabaja en temas de protección especial de derechos de los niños, quizás hubiera puesto un nombre relacionado con lo que se llama técnicamente con niños privados de cuidados parentales o niños sin cuidados parentales, para hacer más entendible el título. Puse niños separados de sus familias. Y puse en el título también hablar de protección especial. Protección especial tiene que ver con el artículo 20 de la Convención sobre Derechos del Niño. Los niños todos tienen derecho a un plus de protección de sus derechos en relación al mundo adulto, su condición de sujetos expuestos en algunas vulnerabilidades o debilidades que tienen que ver con las competencias que van adquiriendo desde el nacimiento hasta la mayoría de edad, requieren en general un plus de protección, pero hablamos de protección especial en los términos de lo que se entiende por el artículo 20 de la Convención sobre Derechos del Niño, que son aquellos niños, niñas y adolescentes que han padecido algún tipo de vulneración de sus derechos extremadamente grave. Es decir, son las peores formas de vulneración de derechos. Los niños que son víctimas de violencia grave, de abusos, de severos abandonos, de descuidos grandes del mundo adulto, tanto familiar como de sus entornos comunitarios. Y por eso este título de las políticas actuales relacionadas con el mundo de la protección especial y en particular de los niños separados del medio familiar o de lo que llamamos niños y niñas privados de cuidados parentales o sin cuidados parentales, como se lo llama en el léxico de los organismos internacionales y de donde se discuten algún tipo de directrices o normas regulatorias de este tipo de abordajes. Este es probablemente el tema que más se asocia con la histórica vigencia del patronato o de la tutela. Aquella perspectiva, aquel régimen, no solamente jurídico, sino
de varias disciplinas, de abordaje de las infancias, en particular de las infancias vulnerabilizadas, de las infancias discriminadas. Aquel enfoque de la minoría y de la tutela tenía como un rasgo distintivo la separación de miles de niños y niñas de sus grupos familiares, a los que se los caratulaba como disfuncionales, de los que se sospechaba por sus prácticas políticas o laborales o sexuales, de los que se sospechaba que su ejemplo y sus prácticas eran negativas para los niños, y había una suerte de extensión, de volumen muy grande de medidas de separación de los niños del medio familiar. En general se abordaban desde el Poder Judicial, a partir de la idea de que residía justamente en los jueces la facultad de ejercer este patronato de menores, con autoridades gubernamentales que eran auxiliares y de los que dependían grandes instituciones, porque la judicialización y la separación de los niños del medio familiar venía acompañada de procesos de institucionalización, es decir, alojamiento de niños y niñas en grandes establecimientos. En las viejas áreas de minoridad recibieron grandes inmuebles de familias de la oligarquía. Hay historiadores que dicen que no era una generosidad, sino sacarse de encima algunos gastos de familias muy pudientes para que sea el Estado el que asumiera esa labor. Y en esos grandes establecimientos se alojaban cientos y miles de chicos y chicas. De la Secretaría Nacional de Niñez, de la que yo soy titular, por ejemplo, depende el Instituto Unzué de Mar del Plata. Llegó a haber allí entre 400 y 600 niñas y adolescentes alojadas al mismo tiempo. Había mega instituciones donde los niños y las niñas no iban a la escuela pública, sino que recibían educación en la escuela, y que era claramente un abordaje que en nombre de la protección brindaba servicios y una educación con una fuerte impronta discriminatoria. Era una educación para menores, entre comillas, una salud para menores, y no estaban integrados a una política más amplia e inclusiva de integración social. Ese tema de la separación de niños del medio familiar, la institucionalización masiva, de alguna manera fue un rasgo distintivo de la intervención desde el viejo enfoque del patronato, de la tutela, del viejo enfoque minoril. Se han producido en los últimos 20 o 30 años cambios muy significativos en este escenario, y yo voy a describir algunos de esos cambios y algunas de las políticas en marcha y algunos de los aspectos de debilidad de estas normas e institucionalidades que siguen produciendo situaciones de vulneración de derechos del niño, pero también algunas que han permitido prácticas de restitución y reparatorias. A mí me tocó ser funcionario de lo que era el viejo Consejo Nacional de Niñez, heredero del viejo Consejo del Menor, cuando se puso en vigencia la Ley 26.061. Me tocó participar de la comisión que dictó los decretos reglamentarios, es decir, que puso en marcha los cambios de la Ley 26.061. Fui funcionario de la primera Secretaría Nacional de Niñez, participé activamente del Consejo Federal de Niñez desde su creación en el año 2007, y con anticipación fui durante muchos años abogado de la primera Defensoría Zonal de Derechos de Niños del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy hay defensorías en todas las comunas, y hay servicios locales en el conurbano bonaerense, y hay organismos de protección en casi todas las provincias a niveles territoriales. Cuando yo empecé a trabajar en estos temas, aún fuertemente vigente la perspectiva del patronato, de la tutela, no existía esta capilaridad de los organismos de protección. Digo esto porque lo que estoy señalando y lo que voy a señalar en el transcurso de estos minutos que voy a exponer, tienen que ver con aquella trayectoria profesional y militante que vengo citando, y también de trabajos realizados desde esta institución de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. La condición de presidentes del Consejo Federal de Niñez nos permite un trabajo
con las 24 jurisdicciones, es decir, con todas las provincias del país. Periódicamente hacemos, cada 2 o 3 años, relevamientos de la situación de los niños sin cuidados parentales en Argentina, lo que nos permite saber cuántos son los niños separados del medio familiar, las causas por las que han sido separados, sus edades, qué tipo de medidas alternativas se toman cuando el niño está separado de sus progenitores, qué tipo de cuidados recibe, cuál es la solución que se brinda a estas situaciones de provisionalidad, de separación del niño del medio familiar. Por otra parte, en los últimos años se fueron generando instrumentos nuevos que nos han permitido conocer mejor el terreno de esta institucionalidad y de estas políticas, pero también tener más herramientas de transformación. Uno de ellos es el RUN, el Registro Único Nominal. Hoy la Secretaría Nacional, junto con UNICEF, trabaja en las 24 jurisdicciones para ir mejorando los sistemas de carga de información de las áreas de niñez, es decir, lo que las áreas de niñez desarrollan en relación a medidas de protección de niños y niñas y sus intervenciones respecto a las familias, tiene cada día un grado mayor de registro y de capacidades de sistematización que la Secretaría impulsa, acompañada por UNICEF. Hay una ley también del año 2018 que produjo un cambio importante, que es la ley, no recuerdo el número en este momento, pero es la ley que crea el programa de acompañamiento para el egreso, es decir, hay una política del gobierno nacional, después le explico un poquito más ampliamente, de acompañamiento de aquellos adolescentes que han estado en cuidado alternativo, en hogares o en familias de acogimiento y han llegado a la mayoría de edad sin retornar a su familia de origen. Hay un programa de acompañamiento para el egreso que supone una beca, un acompañamiento económico y también un acompañamiento de un referente afectivo. Hay una iniciativa que desarrollamos durante el contexto de la pandemia, que es la iniciativa UNAR, que es una manera de la Secretaría Nacional de llevar algún tipo de recursos y aportes concretos a los ámbitos de cuidado institucional, las llamadas residencias u hogares. Por ejemplo, en el transcurso de la segunda mitad del año pasado, llegamos con tablets a todos los niños y niñas que están alojados en esos dispositivos desde 6 años en adelante. Este conjunto de normas y de iniciativas y de planes y programas nos permite tener una mirada bastante ajustada de lo que sucede con este universo de niños separados del medio familiar, sobre las políticas que venimos desarrollando, que se vinieron desarrollando, y sobre deudas y desafíos que tenemos por delante. Un primer pantallazo de información necesaria para los que están escuchando tiene que ver con la legislación vigente y la institucionalidad vigente. La República Argentina es un país federal y eso determina, por las facultades que se reservan las provincias respecto del Estado Nacional, que tanto en materia legislativa como en materia de instituciones intervinientes hay un conjunto de situaciones de igualdades, de instrumentos homogéneos, de prácticas comunes, pero también hay un amplio margen de diversidades de prácticas y de desigualdades, habida cuenta la organización que autónomamente desarrolla cada provincia de buena parte de estas políticas. Por un lado existe en materia legislativa la ley del año 2005, la ley 26.061 de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, que establece un marco general, y a su vez hay legislaciones provinciales que tienen algunos matices en lo que tiene que ver con los procedimientos, con las facultades judiciales del Poder Administrador, que yo en un ratito voy a ir avanzando un poquito más con esto. Hay una norma muy importante del año 2014, que es la reforma integral del Código Civil y Comercial. Esa es una norma de aplicación en todo el país y ha sido un elemento muy importante en términos de regulación de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, de sus familias, y que pone un marco claro respecto de las obligaciones de protección tanto del mundo adulto en términos familiares como del Estado respecto de los niños y las niñas. Y el marco normativo, hay que terminar para describirlo, está la ley de creación del programa de acompañamiento para el egreso, que cité recién, que permite un mejor acompañamiento de aquellos niños, niñas y adolescentes que han sido separados del medio familiar, que no retornaron al medio familiar de origen, que no han sido acogidos por una familia adoptiva y que por lo tanto el Estado los acompaña en su proceso de autonomización. En materia de institucionalidad, el ámbito por excelencia de concertación de estas políticas
es a nivel del Ejecutivo el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que es un ámbito creado por la Ley de Protección, por la Ley 26061, el que me toca presidir en la actualidad. En materia judicial, que también hay allí una dispersión importante y diferencias de criterios y diferencias jurisprudenciales, hay 24 sistemas provinciales, procesales, con justicias con competencia civil en materia de familia, y hay algunos casos que llegan a la Corte y la Corte Suprema permite establecer algún tipo de criterio de homogéneo en materia jurisprudencial, pero en general hay bastante dispersión de criterios entre las diversas jurisdicciones en materia de la intervención de los poderes judiciales. Pese a esta dispersión y potenciando los factores de homogeneización de estas políticas, quiero destacar una serie de acuerdos normativos y conceptuales que hoy podemos decir que rigen de manera amplia en todo el país en relación con los niños que padecen severas vulneraciones de derechos y que pueden ser destinatarios de medidas de protección especial, entre ellas las medidas excepcionales de la Ley 26061, las medidas de abrigo, como se les llama en la provincia de Buenos Aires, que son las medidas de separación del niño del medio familiar y su colocación en algún ámbito de cuidado alternativo. El primero de estos acuerdos fundamentales y que está muy marcado en toda la legislación, tanto en el Código Civil como en el resto de la legislación que venía describiendo, y que de alguna manera es una respuesta al viejo concepto de la tutela y del régimen minoril, es el derecho de los niños y las niñas a la convivencia familiar. Esto está muy fortalecido y está muy fuerte en las instituciones judiciales y del poder administrador, y es una afirmación justamente que apunta a despejar aquella sospecha permanente que la tutela y que la minoridad volcaba, en particular con las familias más humildes. Hay allí un artículo, una norma, que es el decreto reglamentario de la ley 26.061, que ha tenido mucha trascendencia y que impactó en el resto de las normativas. Me refiero al artículo 7 del decreto 415 del año 2006, que dice con claridad que cuando la ley se refiere a familia, núcleo familiar, grupo familiar, medio familiar, dice que además de referirnos a los progenitores y a otras personas vinculadas por líneas de parentesco, por consanguinidad o por afinidad, también nos referimos a otros miembros de la comunidad que representen para el niño, la niña o el adolescente vínculos significativos y afectivos en su historia personal, como así también en su desarrollo, asistencia y protección. Es decir, el concepto de derecho de los niños a la convivencia familiar también supone el derecho a convivir con los referentes afectivos. No es solamente un problema de parentesco. Hoy, si algún niño está conviviendo porque sus progenitores, por razones sociales, económicas, de salud, no están haciéndose cargo del cuidado y la crianza, pero está su madrina y sus primos conviviendo con ellos, desde la perspectiva del acuerdo conceptual y normativo que hablamos, esos niños están conviviendo con sus respectivas familias. Digo esto porque este tipo de definiciones han reducido la separación prejuiciosa de los niños del medio familiar. Una segunda definición que yo rescato como importante de acuerdo conceptual y normativo es que la medida excepcional, el abrigo, la separación del niño del medio familiar es una medida de último recurso, de última ratio. Aquí también el decreto reglamentario de la ley 26.061 establece un criterio muy claro y dice que se entiende que el interés superior del niño convoca a separar al niño de sus progenitores, de los adultos que están a cargo del cuidado de ese niño, cuando hay circunstancias graves que amenacen o causen perjuicio a la salud física o mental de los niños, niñas y adolescentes, o bien cuando ese niño fuera víctima de abuso, de maltrato por parte de sus padres o convivientes y no resultará posible o procedente excluir del ámbito familiar al agresor, al padre o conviviente, y eso es lo que motiva que el niño deba ser separado del medio familiar. Es decir, es una medida de último recurso. Una tercera definición que me parece muy importante tener presente es que esas medidas no son medidas que las puedan tomar los particulares, ni son acuerdos entre familias, son medidas que deben ser adoptadas por autoridades investidas de la autoridad para hacerlo por las leyes vigentes. Aquí es uno de los puntos donde encontramos una gran dispersión en las normativas de las 24 jurisdicciones.
El sistema de la ley nacional, que es el adoptado por una buena parte de las provincias, y sobre todo por las legislaciones provinciales más modernas, determina qué facultad de las áreas gubernamentales de niñez la decisión de adoptar medidas de separación de los niños del medio familiar y que esas medidas deben tener un control de legalidad judicial. Es decir, es el Poder Ejecutivo, a través de las áreas de niñez, el que adopta las medidas y es el Poder Judicial el que efectúa un control de que la medida se ha adoptado cumpliendo con los recaudos que las normas establecen. En algunas provincias sigue siendo una facultad exclusivamente judicial, es decir, el Poder Administrador no puede adoptar la medida, sino que en general la medida la adoptan los jueces y le informan al Poder Administrador. Y en algunas otras provincias hay alguna otra forma combinada de resolución entre el Poder Administrador y el Poder Judicial, pero siempre hay una intervención del Poder Judicial. No está habilitada en la Argentina ninguna facultad de ningún otro organismo, ni de ninguna organización, ni grupo, ni individuos del mundo adulto que puedan adoptar este tipo de medidas con independencia de estas autoridades judiciales o gubernamentales que respaldadas en alguna norma nacional o provincial tienen facultades para determinar esto. En primer lugar, con el niño separado del medio familiar, ese cuidado que se provee al niño es siempre originalmente un cuidado provisorio y temporal, porque hay una situación de no definición de la situación jurídica de fondo del niño. Hay una separación transitoria del medio familiar. Los progenitores siguen siendo titulares de la responsabilidad parental, pero no ejercen los cuidados inmediatos porque hay una medida transitoria que los ha separado hasta poder definir su situación, su estatus jurídico definitivo. Este es un punto clave. El nuevo Código Civil reconoce el derecho de los niños a que la autoridad pertinente defina el estatus jurídico. ¿Qué quiere decir con esto? Que ese cuidado alternativo y provisional tiene que resolverse en una determinada cantidad de tiempo. El Código Civil y Comercial prevé 180 días, es un plazo que en muchos casos es muy difícil de cumplir, pero una vez definida la situación a partir de los trabajos de los equipos de niñez y su interacción con el Poder Judicial, las soluciones son el retorno del niño a la familia de origen, la determinación de una guarda o de una tutela en la familia extensa o en los referentes afectivos o comunitarios de ese niño, niña, adolescente, la declaración de estado de adoptabilidad para iniciar un proceso de búsqueda de familia adoptiva de ese niño, niña o adolescente, o bien el proceso de autonomía, que no está claramente regulado por las leyes, pero que hay acuerdos importantes respecto de que en niños de determinadas edades, donde su propia voluntad es la de no retornar a la familia de origen, pero tampoco concurrir a la adopción, el Estado Nacional tiene la obligación de brindar un cuidado transitorio durante el tiempo necesario hasta la mayoría de edad, y para esto actúa el programa de acompañamiento para el egreso, que desde los 13 a los 17 años, etapa 1, asigna un referente para que el niño, la o el adolescente vayan construyendo alguna idea de proyecto autónomo, y a cumplir los 18 años de edad pasa a cobrar una beca hasta los 21 años o hasta los 25 si continúa sus estudios, una beca equivalente al 80% de un salario mínimo vital y móvil, que es un aporte del Estado Nacional para contribuir al proceso de autonomización de esa adolescente o de ese joven que ha adquirido la mayoría de edad y que no ha retornado a su familia de origen ni tiene una nueva familia adoptiva. Cuando yo hablo de cuidado alternativo y tradicional, hablo centralmente de tres modalidades. Cuando el juez o el organismo administrativo adopta la medida de separación de un niño del medio familiar, prioritariamente, de acuerdo al principio de convivencia, derecho a la convivencia familiar, debería buscar en el entorno familiar y de referentes afectivos un ámbito de cuidado de ese niño o niña, porque en principio nuestro sistema establece una presunción de que en principio los referentes afectivos comunitarios son el ámbito más apropiado de cuidado transitorio del niño hasta que se define la situación definitiva en relación a sus progenitores. Las otras dos modalidades son modalidades de tipo institucional. Hay cuidados institucionales en ámbitos residenciales, lo que llamamos residencias o hogares, y hay ámbitos de cuidado en lo que llamamos de modalidad familiar, que es lo que llamamos el acogimiento familiar, es decir, la búsqueda del Estado de familias
que no tenían un vínculo previo con el niño para poder brindar al niño un cuidado de modalidad familiar. En la Argentina, en el último relevamiento de los que llamamos niños sin cuidados parentales, que es del año pasado y está a punto de ser publicado junto con UNICEF, se trata de 15.900 niños o niñas, respecto de los cuales están en un cuidado alternativo por la adopción de una medida excepcional. 6.400 de ellos están en familia extendida o familia ampliada, 8.400 en hogares o residencias y 1.100 en el acogimiento familiar. Si uno coteja estos datos con las series anteriores de este relevamiento, va a encontrar con que el universo total de niños separados del medio familiar se ha venido reduciendo en la Argentina desde la vigencia de las normas que cité al inicio, de los cambios institucionales y normativos, básicamente por dos razones. La primera es porque se ha reducido la cantidad de niños que se han separado del medio familiar, por el principio de que la separación es una separación del último recurso, pero también por la afirmación de que la medida de cuidado alternativo es un cuidado temporal y que los equipos deben trabajar para encontrar una salida de ese cuidado temporal, ya sea retornando a la familia de origen, alojando de otra manera legal con la tutela o con la guarda en la familia extensa, los referentes afectivos, o bien en procesos adoptivos o de autonomía. Por esas dos razones se ha ido reduciendo la cantidad de niños y la tasa de niños con medidas de este tipo es muy baja en Argentina, cotejada con algunos otros países de la región. Como ustedes verán, aparece como un número relativamente pequeño en relación a los hogares el tema de la familia extensa o de los referentes afectivos. Allí hay un problema en el sistema que estamos tratando de resolver, y es que muchas veces cuando el niño es separado del medio familiar, de sus progenitores, para estar bajo el cuidado de una tía o de un hermano mayor, etcétera, no quedan registrados en las autoridades judiciales o administrativas como una medida excepcional, y entonces está subvalorada en términos cuantitativos la medida de separación del medio familiar del niño de su familia de origen cuando va a una familia extensa. Diferente es el caso de cuando va a un hogar o a una familia de acogimiento, porque allí las medidas siempre se registran. Una mirada crítica sobre el sistema que estoy describiendo. Lo primero, lo que venía diciendo recién, no siempre se registra como una medida excepcional adoptada por la autoridad cuando el cuidado transitorio va a ser brindado por algún referente afectivo, o la familia extensa, o la familia ampliada. Tenemos un problema de magnitud en términos conceptuales y de debate del acogimiento familiar. Hay otros países donde el acogimiento familiar desplazó al cuidado en hogares o cuidados residenciales. En la Argentina eso no sucedió. Hay diferentes concepciones respecto al acogimiento familiar, no hay ninguna norma nacional que lo unifique, hay algunas normas provinciales que son bastante divergentes. En algunos casos se opta por una idea de acogimiento profesionalizado, es decir, que aquellas familias a las que se las convoca y se las capacita para ese cuidado estén profesionalizados, reciban alguna contraprestación. En otros casos son las llamadas familias solidarias o del corazón, que son familias que ejercen esta actividad como una suerte de voluntariado. Los dos sistemas tienen fortalezas y debilidades. Hay veces que los estados financian estos programas, otras veces que no los financian y los dejan sujetos a esta suerte de actividad altruista. Lo cierto es que si bien hay acuerdos importantes respecto de que las modalidades familiares en principio debieran ser más adecuadas que los ámbitos de cuidado institucional, lo cierto está en que no terminamos de encontrar una síntesis respecto de cuál de las modalidades es la más adecuada. Hay provincias que ya hace muchos años están muy afianzadas en el acogimiento familiar, es el caso de San Luis, pero en la inmensa mayoría de las provincias del país, solo 14 provincias tienen alguna forma de programa de acogimiento. Algunas lo confunden con la familia extensa o la familia ampliada, respecto del punto que sí tenemos acuerdo en todas las jurisdicciones y también con el Estado Nacional. Y en las provincias que tienen una familia de acogimiento por familias provistas, exceptuando el caso de San Luis, sigue siendo de una incidencia menor de las residencias o de los hogares.
En el campo de las residencias o los hogares, hoy en la Argentina han desaparecido las macro instituciones. Tengan en cuenta que esos 8.400, 8.500, pueden llegar a 9.000 niños, niñas y adolescentes que están en hogares o residencias, están en 560 hogares. Esto significa que el número de niños promedio de un hogar no pasa a los 14 o 15 niños o niñas por hogar. Es cierto que en algunos casos tienen un número mayor y en otros casos un número menor, pero lo cierto es que han desaparecido del escenario los macro hogares con sus consecuencias nocivas para los niños y las niñas, y también han desaparecido los hogares que tienen educación al interior del hogar. Los niños y las niñas que están alojados en un hogar, en una residencia, van a la escuela pública, van a servicios de salud pública. Estamos en un proceso de debate de estándares y además hemos tomado una decisión muy importante en la última reunión del Consejo Federal de Niñez, y es que el Estado Nacional está gestionando una partida presupuestaria, eso ya está conversado con el Ministro de Desarrollo, el Ministro Zabaleta, para poder hacer un proceso de refacciones y modernización de algunos hogares en todas las jurisdicciones del país, pero al mismo tiempo hemos acordado con las 24 jurisdicciones que vamos a hacer un censo y un relevamiento de la situación de diversas dimensiones, no solamente de su situación de edilicia, sino también del personal, de la capacitación del personal, de las normas internas, del acceso a derechos de niños y niñas en los 560 hogares de todo el país. Ya la Secretaría venía haciendo un trabajo a través de la iniciativa UNAR de brindar asistencia, lo generamos como una respuesta rápida de acompañamiento con recursos durante el contexto del aislamiento social preventivo y obligatorio, y lo extendimos ahora a lo que señalaba antes de la entrega de tablets en todo el país. Otro dato muy importante es que hasta hace 10, 15 o 20 años había hogares que eran emprendimientos no regulados, muchas veces por entidades religiosas o por organizaciones sin fines de lucro. Hoy toda entidad donde se alojen niños está supervisada y conveniada por los gobiernos provinciales. No está admitido legalmente que en la Argentina una organización sin fines de lucro, sea o no religiosa, pueda crear una institución de alojamiento de niños sin que las autoridades de cada provincia lo autoricen, lo supervisen, lo regulen, y ese es un avance importante. Por eso hoy estamos seguros de que cuando damos estas cifras, no hay una cifra escondida de los niños y las niñas. Cuando empezamos con estos relevamientos al inicio de la vigencia de la ley 26061 en el año 2006, 2007, 2008, nos encontramos con que había establecimientos que no estaban debidamente regularizados. Estamos prontos a publicar, les decía, el relevamiento con datos del año 2021 del relevamiento de niños sin cuidados parentales, y esa es una medida muy importante que, acompañada por el censo y el relevamiento, nos va a permitir definir estándares mejores y probablemente alguna regulación nacional o algún acuerdo en el Consejo Federal respecto a una regulación de todos los hogares. Otra herramienta que venimos extendiendo, creo que la mencioné al principio, es el registro único nominal. Ya son más de 600 los puntos de carga, es decir, oficinas a lo largo del territorio nacional de organismos de niñez de protección, que son los que adoptan las medidas, algunas de separación del medio familiar, otro tipo de medidas reparatorias de niños con sus derechos vulnerados, y esa carga también va permitiendo cruzar la iniciativa UNAR, los relevamientos de niños sin cuidados parentales, los datos que surgen del registro único nominal nos van permitiendo tener una mirada más sofisticada, más compleja y también más precisa de la dinámica de estas políticas públicas. Otra medida muy relevante que acabamos de tomar en nuestra última reunión del Consejo Federal, el día 11 de marzo pasado, es que la Secretaría Nacional de Niñez está pronta a poner en vigencia una línea de subsidios, algo similar al programa de acompañamiento para el egreso, pero que en este caso va a potenciar los recursos de las áreas de niñez provinciales, pudiendo ofrecer un subsidio en aquellos casos de que deba separarse un niño del medio familiar y que haya familia extensa o referentes afectivos que puedan hacerse cargo del cuidado, pero que estén en dificultades económicas para hacerlo. El Estado Nacional va a brindar un apoyo a las provincias para que puedan alentar a grupos familiares, sobre todo en sectores populares, a que tomen a su cargo el cuidado de un niño que ha sido separado de los progenitores para
para, con ese apoyo del Estado nacional y del Estado provincial, poder levantar la mano y poder brindar ese acompañamiento y reducir la cantidad de niños que van a hogares o a familias de acogimiento, siempre en la comprensión, siempre en el entendimiento de que su propia familia extensa protege más integralmente el conjunto de los derechos que están en juego. Esto también, junto con la decisión del censo de hogares y de la línea de refacción de hogares, esta fue otra decisión vinculada con la protección especial que adoptamos en el Consejo Federal del 11 de marzo. Para finalizar esta conversación, bueno, la conversación la continuaremos con el diálogo luego de que yo finalice esta primera intervención. El último capítulo es probablemente un tema en el que tenemos enormes todavía desafíos, que es el proceso, la solución adoptiva. Ya dije que con un niño separado del medio familiar, transitoriamente está en un cuidado alternativo, si no hay ninguna posibilidad de retorno a la familia de origen y no hay familia extensa o familia ampliada donde el niño o la niña pueda ser cuidado bajo el régimen de una guarda judicial o de una tutela, la opción que nuestras leyes determinan como la deseable es la opción de la adopción. Y el Código Civil y Comercial nuevo del año 2014, digo nuevo porque vino a cambiar al viejo código de Vélez-Sarsfield, el Código Civil y Comercial establece un régimen de adopción que tiene un gran aval por los especialistas, pero cuya implementación no está siendo sencilla. En la República Argentina no hay grandes cantidades de niños pequeñitos, esperando una familia que los adopte. En general, los procesos adoptivos de niños pequeños, de hasta 2, 3, 4 años de edad, sin severas patologías, una vez determinada la declaración de estado de adoptabilidad por la autoridad judicial, esa es una medida que tienen que adoptar los jueces, la mayoría de los 24 registros de postulantes para adopción que hay a lo largo y ancho del país suelen tener familias dispuestas, esperando poder adoptar un niño pequeño. Allí algunas veces hay algunas dificultades por las demoras en los ámbitos judiciales en la resolución de los decretos de estado de adoptabilidad. Ahí hay un problema sobre el que estamos trabajando con la dirección del Registro Único de Adoptantes del Estado Nacional para ir trabajando con las respectivas jurisdicciones para tratar de aligerar, de acotar los plazos en los cuales se disponen las decisiones de decretar o no el estado de adoptabilidad. Es decir, los jueces también pueden rechazar el decreto de estado de adoptabilidad peticionado y ordenar el retorno a la familia de origen de un niño o una niña. El problema es cuando se viola lo que yo señalaba como un derecho del niño, y es el derecho de los niños y las niñas que están separados del medio familiar a que se resuelva su situación de estatus jurídico definitivo, es decir, si la familia de origen va a seguir siendo la titularidad de la responsabilidad parental y por lo tanto el niño hay que seguir trabajando para que el niño vuelva a la familia de origen, pero si eso no es adecuado para el niño o la niña, hay que resolver la declaración, y no hay familia extensa, hay que resolver la declaración de estado de adoptabilidad, no se pueden prolongar indefinidamente en el tiempo estas definiciones, porque hay que ofrecerle la oportunidad a los niños y las niñas de recibir crianza en una nueva familia, en una familia definitiva que sea la familia adoptiva. Hay allí algunos problemas de demoras en la declaración de estado de adoptabilidad, que eso sí afectan a los niños de todas las edades. Ahora, el gran problema en nuestro país es que los niños que esperan con declaraciones de estado de adoptabilidad, de esos 8.400 niños, hay un tercio de los niños que tienen declaraciones de estado de adoptabilidad, la inmensa mayoría son niños de mayor edad, 5 años o más, o grupos de hermanos que no queremos separarlos y necesitamos familias que los puedan adoptar a todos, o grupos de familias que se asocien para adoptar a grupos de hermanos para que no pierdan la relación entre sí, o niños con patologías. Tenemos muchos chicos y chicas en hogares que tienen algún tipo de discapacidad o algún tipo de padecimiento mental o alguna otra patología severa, y allí nosotros necesitamos dotarnos de una política más proactiva de búsqueda por parte de los registros. Esto me parece que es un tema muy importante. Los registros no pueden ser solamente oficinas que reciben demandas de las personas que pretenden adoptar y que arman la lista y esperan que aparezca un niño que demandan estas familias, sino que necesitamos una actitud más proactiva de búsqueda del tipo de familias que los niños necesitan.
la adopción es una institución que, si bien viene a resolver la legítima expectativa de de algunas familias o de algunas personas que desean tener niños y biológicamente están limitados o imposibilitados, el objetivo central es brindarle una familia al niño, y tenemos severas dificultades para estos grupos de niños que venía mencionando. Necesitamos ir a una búsqueda más proactiva, de mayor sensibilización en la sociedad, para que todos aquellos niños que ya no van a retornar a su familia de origen puedan disfrutar del principio de convivencia familiar en familias adoptivas, y por eso hay que buscar las familias que necesitan estos niños o niñas. Bien, voy a redondear. Dije que iba a dejar 15 minutos para algunas preguntas o para algún diálogo. He tratado de darles un panorama, obviamente, atravesado por mis propias opiniones y las de nuestro organismo en torno a estas políticas, pero me parece que es importante brindar esta información. Muchos compañeros y compañeras que no están acostumbrados a este tipo de diálogos suelen quedarse con ideas de lo que sucedía en tiempos de la tutela o del patronato. Lo cierto es que el escenario ha cambiado fuertemente, sigue habiendo enormes desafíos, pero claramente son desafíos diferentes de los que teníamos hace 20 o 25 años. Así que, Jorge, te voy a volver la palabra. Creo que estoy cumpliendo, si no me equivoco, son las 13:45, así que podríamos destinar 15 minutos para un diálogo, si es que hubiera algún tipo de preguntas, inquietudes o algún tipo de crítica a lo que he manifestado. Así que muchísimas gracias por la atención a los que estuvieron escuchando esta conversación. Bueno, Gabriel, gracias por el desarrollo, gracias además por el manejo del tiempo, maravilloso. Por suerte nos ha acompañado buen público, así que esto es interesante. Gabriel, si vos estás de acuerdo, te cuento algunas preguntas que han entrado para que por ahí lo puedas responder tipo Dale. como lo venías Por haciendo. más cómodo, y si alguien quiere entrar a la sala y preguntar, tampoco tengo inconvenientes. Eso manéjenlo como les parezca. Mira, uno dice: doctor Lerner, el 22 de este mes en Catamarca se restituyeron a sus padres 2 niñas supuestamente maltratados, abandonados por sus padres. Los vecinos los alojaron porque en el juzgado así lo dispuso. Hay indignación por este fallo. ¿Por qué estas idas y vueltas de la justicia? ¿Dónde los perjudicados son los niños? ¿Dónde los perjudicados son los niños? ¿Cómo actúa el SENAF en estos casos? Dice Liliana Costa. Bueno, ¿querés contestar eso? Sí, bueno, en realidad la Secretaría Nacional es un organismo de articulación, de capacitación, de fortalecimiento. No interviene en situaciones singulares, porque en las situaciones singulares interviene la justicia provincial y el organismo de niñez de la provincia. El tema yo introduje este tema, seleccioné este tema porque es particularmente controversial. Es decir, permanentemente decir, bueno, ¿cuáles deben ser, qué tan graves deben ser las situaciones de malos tratos para separar a los niños de la familia? Es difícil la discusión respecto a las restituciones. Es muy difícil incluso conformar una opinión sin conocer el conjunto de elementos que han tenido en juego los decisores. Aquí seguramente hay una población grande de psicólogos y saben de los debates que hay en las pericias en los ámbitos judiciales. Es cierto que algunas veces hay prácticas negligentes por parte o del Poder Judicial o del Poder Administrador, y o son separados niños de manera prejuiciosa del ámbito familiar, o son devueltas de manera temeraria. Pero yo diría que no hay una tendencia ideológica que imponga devolver a los niños al medio familiar si hay allí riesgos serios para la salud física o mental de los niños o las niñas, ni hay ningún tipo de carga ideológica en separar rápidamente a los niños del ámbito familiar. El caso de Catamarca no lo conozco, cada tanto alguna situación aparece debatida en los medios, pero el caso de Catamarca no lo conozco y nosotros no tenemos facultades para intervenir en la situación singular que está planteada. Perfecto. Te agradezco mucho eso. La otra pregunta dice: ¿cuál es, en su opinión, en relación a la integración de dispositivos de la SENAF con dispositivos de salud,
como forma superadora y coherente con la corresponsabilidad y el trabajo intelectual. ¿Se ha pensado en relación a esto o con formación de dispositivos intermedios del ámbito de la salud y organismos de protección? Te lo leí tal cual, así no sé si se entendió. Lo voy a entender para el lado que me interesa a mí. Yo dije en la exposición que en la medida en que va bajando la cantidad de niños separados del medio familiar por razones de moralismo, de invocaciones de tipo moral o de diferencias políticas o estéticas, y nos enfocamos en el criterio de vulneración de derechos de los niños, hay menos niños separados del medio familiar, y en la medida que afirmamos la transitoriedad de ese cuidado, los niños salen más rápido de ese cuidado alternativo. Pero queda una población importante de chicos que es la que más tiempo está, que no son dados en adopción, que son los niños con situaciones de discapacidad y con algún tipo de padecimiento en materia de salud mental. Allí cuesta mucho los procesos de autonomía y cuesta mucho, tanto más, los procesos adoptivos. Entonces, lo cierto está en que hoy estamos buscando, en la medida en que hemos reducido hemos ido despejando esta situación de separaciones innecesarias o de estancias innecesarias en dispositivos de cuidado, lo que nos estamos dando cuenta es que hoy hay una preocupación centrada. Estamos ahora justamente con la FEPRA, le hemos pedido a la FEPRA una colaboración y hemos firmado un convenio entre la Secretaría y la FEPRA para que nos ayuden a mirar un poco el mapa de los dispositivos de salud mental para niños, niñas y adolescentes en todo el país, porque necesitamos definir una estrategia de alianza, porque buena parte de esos chicos que quedan enredados en estos ámbitos de protección, lo que tienen son problemas de padecimiento de salud mental y no encuentran ni soluciones adoptivas ni soluciones de autonomía. Y el tema es que las áreas de niñez, cuando llegan los 18 años, se le queman los papeles porque no hay recursos para el acompañamiento de una persona cuando tiene 23, 25, 28 años de edad y tiene un padecimiento mental o alguna suerte de discapacidad y no puede desarrollar una vida plenamente autónoma o necesita algún tipo de acompañamiento. Entonces allí estamos buscando alianzas, formalmente no están establecidas, hay diálogos, sí, pero para niños sin cuidados parentales que tienen situaciones o de padecimientos mentales o de algunas discapacidades, porque allí el mejor trabajo de las áreas de niñez que no esté integrado a las áreas de salud o de discapacidad hace agua y es lo que nos está pasando y lo que estamos verificando. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora te doy en tándem 3 intervenciones que vas a descubrir la autoría por la temática nomás y es para que vos hagas una especie de desarrollo y ya de cierre, ¿no? Bien. Una dice, el patronato terminó, digamos, vos sos protagonista central de la transformación que se va haciendo desde el patronato hacia el nuevo paradigma. Pero sería interesante ver si quedan resabios y en qué ámbitos en todo caso, ¿no? Digamos desde tu opinión, ya sabemos que sí, esto es opinable, ¿no? Y lo último que te quería preguntar, y ahí te dejo tranquilo, porque dijiste una cuestión que es interesante cuando hablaste de los niños y niñas pequeños en condiciones de ser adoptados, ¿no? Porque todavía hoy circula el mito de que hay un montón de niños y niñas en condiciones de ser adoptados por acá y padres y madres deseando adoptar por el otro lado y en el medio la burocracia. Esto es un mito que circula. Entonces, por ahí sería, que ahora si podés desandar un cachitito, sí, algo de esos mitos. Y lo último que es una curiosidad mía, ¿cuáles son las garantías que da el Estado para que un niño o una niña entre en estado de adoptabilidad? Bueno, patronato sí, no. En realidad también habría que ver qué es el patronato, ¿no? Para ver
Yo no, la verdad que como yo participé durante todos estos años en los procesos de reforma, podría ponerme a la defensiva y decir, sí, hemos derrotado al patronato, digamos, pero la verdad es que, digamos, si el patronato era que haya niños pobres, por ejemplo, bueno, no lo hemos derrotado, claramente. Hay mucha infancia pobre. Si el patronato era que se abordaba a las familias discriminándolas a partir de sus prácticas políticas, de sus prácticas laborales, de sus orientaciones sexuales, yo diría que ha cambiado significativamente. Es decir, la sola circunstancia de que una persona trabajara en la calle ya hacía sospechar a las autoridades del área de minoridad respecto del tipo de crianza que recibían los niños. Y la mendicidad y esas cosas ya era causal de separación del niño medio familiar. Ni hablar si había alguna detección de una familia con algún sujeto con una orientación sexual diferente de la heteronormativa. También, o ni hablar si eran anarquistas o lo que fuera. Entonces, hay aspectos en los que sí y aspectos en los que no. En este tema que yo estoy señalando, yo entiendo que se despejaron bastante las separaciones de niños del medio familiar por razones prejuiciosas, clasistas y discriminatorias, está un poco más enfocado en el tema de los derechos del niño. Allí sí hay algo que podría considerarse una continuidad del patronato, la minoridad, y es cierta, una perspectiva de cierta discriminación con perspectiva de género. En general, buena parte de estos niños que padecen, que tienen padecimientos en cuanto a las prácticas de crianza, muchos tienen familias monomarentales, hay una mamá encargada de 3 o 4 niños, muy humildes, con pocos recursos y obviamente con infinidad de carencias que empiezan a recorrer los ámbitos de las áreas de niñez, los servicios locales, la defensoría, los juzgados, y en muchos casos reciben un trato que no es el adecuado, no un acompañamiento para resolver los problemas, sino una suerte de indicación de lo que deben hacer. Hay algo del tema de la mala madre, que ahora ha aparecido en algunas obras de arte, en algunas películas. Hay algo de allí dando vuelta que merece un debate y lo está teniendo. Nosotros tenemos una especialización en materia de políticas, una especialización con la Universidad de Entre Ríos en materia de política de niñez, que va destinada en la mayoría a gente que trabaja en todo el país en estos temas, y ha sido un tema de debate permanente, el problema de la idea de la mala madre, una suerte de continuación de alguna práctica del patronato. Hay cosas que sí, cosas que no. Yo creo que se despejó bastante el campo de la discrecionalidad absoluta. Hoy nos enfocamos más en un tema más legalista de garantías, lo que no significa que resolvamos un montón de problemas, porque los problemas de la violencia no los podemos prever, es decir, nos cuesta mucho prevenir los temas de violencia contra los niños. Y en eso, no sé, no hay datos claros de hace 30 años para cotejarlo con los actuales, pero quizás hasta se haya agravado la situación, o probablemente, como sostienen algunos autores, lo que se ha hecho es visibilizar la situación de la violencia y antes estaba como más oculta. Por eso, yo creo que hay situaciones que son diferentes, en algunas hemos mejorado mucho, en otras seguimos teniendo deudas importantes. No me interesa contestar si le hemos ganado o no al patronato de esos términos, sí reconocer que hay cosas que hemos dejado atrás y otras que sigue habiendo desafíos. Sobre el tema de la adopción, el sistema es más garantista en términos legales, es decir, una familia respecto de la cual se separan los niños del medio familiar y se va a decretar el estado de adoptabilidad, tiene que estar debidamente notificada, tiene que tener derecho a patrocinio letrado, y si el estado de adoptabilidad se decreta y esa familia de origen no está de acuerdo, tiene derecho al recurso, ir a la Cámara Civil. Yo cuando digo que se demoran mucho algunos procedimientos, algunas veces es porque se demoran razonablemente, porque están ejerciendo el derecho a la defensa los progenitores. Es decir, hay más litigiosidad porque las familias tienen más derecho a dar la batalla. Y además, a partir de los 10 años, la adopción tiene que tener el consentimiento del niño. Siempre tiene derecho a ser oído y tiene que tener el consentimiento del niño. Por otra parte, se han caído un poco, no definitivamente, los prejuicios respecto de las parejas del mismo sexo. Es decir, yo entiendo que el marco normativo del Código Civil es adecuado, después las prácticas no siempre se condicen
y no siempre las garantías que están en el texto legal son respetadas en las prácticas. Pero yo entiendo que el sistema es un poco más garantista. En relación al mito último, y cierro con esto, nosotros tenemos algo del que debiéramos alegrarnos. A los que les interesa el tema, si buscan en la página de UNICEF, la MIX, que es una encuesta que UNICEF hace con el Estado, la hicimos en el 2012 y se volvió a hacer en el 20 y 21, sobre un montón de datos vinculados con las condiciones de vida de la infancia en Argentina, va a observar que en nuestro país, si uno suma los niños que viven con los ambos progenitores, los que viven solo con la mamá, solo con el papá, y los que no conviviendo ni con papá ni con mamá, viven con referentes afectivos, tíos, tías, abuelos. En Argentina, el 99% de los niños, mucho más del 99% de los niños, sobre todo los niños pequeños, vive con sus parientes, con su familia. Vive con su familia. No hay está muy firme desde el punto de vista cultural, identitario, de que los adultos tenemos que proteger y cuidar a nuestros niños. No hemos padecido desplazamientos físicos, caso Colombia. En Colombia hay miles y miles de chicos que los desplazamientos físicos por el fenómeno del conflicto armado, quedan niños sin cuidado. No ha pasado en la Argentina. Tampoco ha habido pandemias que dejaron miles de niños huérfanos. Entonces, físicamente, la cantidad de personas adultas que aspira a adoptar y la cantidad de niños pequeños que están en situación de adoptabilidad es muy desigual. Es decir, yo te diría que cada 6 que esperan hay probablemente un niño que va a venir. Los demás van a estar esperando mucho tiempo. Y no es porque estén los niños años en los hogares, es porque no hay niños pequeños que estén con situación de adoptabilidad. Pero sí hay otros niños que están esperando y no son pequeños. Son chicos más grandes o chicos con patologías o grupos de hermanos. Y para ellos no aparece esta demanda. No voy a culpar a nadie de esto. Lo que digo es que la política pública, lo que tendríamos que resolver es ver si podemos lograr que haya más gente en la cola dispuesta a adoptar niños de mayor edad o con algún tipo de dificultades. De hecho, un poquito se está modificando, pero es lento en relación a la cantidad de niños que sí están esperando, que no son niños pequeñitos, no son niños pequeños. Gabriel, una última preguntita que nos llega de Ayelén Salvador, y cerramos. Dale. Dice, muchas gracias por la disertación. En el último tiempo podemos destacar la corresponsabilidad, participando más activamente cuando hay riesgos serios, recurriendo al artículo de excepción. Por otro lado, ¿qué piensa del acompañamiento terapéutico como estrategia en las medidas de abrigo, tan importante a la hora de contribuir a la salud mental de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad, sobre todo en situación de discapacidad? Es la última preguntita. Bueno, me parece que probablemente por ahí sí debiéramos también a ensanchar el camino de trabajo en el tema de apoyar más estas prácticas con servicio de acompañamiento terapéutico para esos niños y niñas en su tránsito de un hogar a la autonomía o de un hogar a una familia acogida a la adopción. Probablemente pueda ser un camino. Nosotros seguramente en menos de un año vamos a tener el estudio realizado y estamos trabajando ya con el área de salud mental del Gobierno Nacional para ver si podemos dotarnos de alguna estrategia. Hoy esta relación existe, pero es una relación que todavía no se ha conformado, todavía en una estrategia programática y efectivamente hace falta porque, insisto, en el núcleo duro de niños que quedan enredados en el sistema del cuidado alternativo que se perpetúa, hay muchos niños con patologías de distinta índole, pero hay muchos niños con padecimientos mentales y hay muchos niños con discapacidad, así que hay mucho para trabajar allí. Bien, Gabriel, gracias por tu claridad, por tu generosidad y nos veremos en el próximo. Gracias a ustedes. Seguramente en muchos caminos por ahí en la cosa cotidiana. Un abrazo grande, gracias. A ustedes. Y hasta todo momento. Gracias, Jorge, muchas gracias. Gracias.